corrupción se está volviendo un problema sistémico. Para nadie es un secreto que en Colombia la corrupción es uno de los problemas más graves. No solo así lo han advertido las organizaciones no gubernamentales. En el año 2017, el fiscal general Néstor Humberto Martínez alertó que la corrupción era el delito que más crecía en el país. La corrupción no es un fenómeno del sector público. La corrupción es un problema que afecta por igual. Bajo esos escenarios, dos hechos en la historia reciente son claro ejemplo, entre otros, de los alcances de las prácticas corruptas que parecen corroer a todo nivel. Un caso es el de Odebrecht, que a juicio de la propia Fiscalía colombiana hizo de su política empresarial la corrupción para apropiarse de los mercados. Otro caso, paradójico sin duda, es el de las capturas por actos de corrupción de funcionarios que precisamente tenían la obligación de luchar contra ese mismo flagelo. El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, capturado tras 8 meses de estar en el cargo y extraditado a Estados Unidos, aceptó recientemente los cargos imputados por la justicia estadounidense, entre ellos fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Las cifras no mejoran. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del año 2017, Colombia no mejoró. El país mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo que significa que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Colombia cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países. Lo que se roban los corruptos. El reciente estudio de la Universidad Externado titulado La corrupción en Colombia reveló que más de 189 billones de pesos le costó a Colombia la corrupción entre 1991 y 2011. Según el estudio, entre 2009 y 2016 fueron registrados 3.966 casos en el sistema penal oral acusatorio y 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda hasta ahora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior de Colombia. Bienvenida al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Saludo a todos los televidentes. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es algo que tiene que ver con el funcionamiento de esta mesa técnica que fue acordada en la reunión de Palacio, en este gran pacto nacional que lograron las fuerzas políticas del país, todos los partidos políticos, los organismos de control y el gobierno al cual usted pertenece. ¿En qué consistirán estas mesas técnicas? Anoche se definió que cada sector nombra un delegado, se van a revisar las propuestas que tienen de manera independiente y la semana próxima nos estaremos reuniendo con el fin de acordar pues los puntos generales de los proyectos, poderlos ya escribir y presentarlos a más tardar el día 17 de septiembre al Congreso para que comiencen su trámite. El presidente Iván Duque se comprometió a que revisaría si es necesario enviar el mensaje de urgencia con el fin que el paquete legislativo esté listo para el 16 de diciembre, fecha cuando termina las sesiones ordinarias del Congreso. Pero adicionalmente hay un paquete de proyectos que fueron los presentados por el Gobierno Nacional el 8 de agosto, el que viene tramitando el señor Fiscal General de la Nación y el radicado por el presidente Iván Duque y el Procurador General de la Nación, que continuarán su trámite en las comisiones primeras. Es decir, que vamos a tener un paquete de proyectos que va adelante y otros que vienen ya elaborados con el consenso de todos los sectores. Señora ministra, usted me habla de un paquete legislativo. Expliquémosle a los colombianos cuáles son esas leyes que serán aprobadas antes del mes de diciembre. Pues hay muchas iniciativas y muchas herramientas que arrancan desde el primero, que es la reforma política. Hay un acuerdo en la gran mayoría de partidos y yo creo que esto va a ser una realidad, que se cambie el mecanismo de elegir
a los miembros de las corporaciones públicas, suprimiendo el voto preferente. Es decir, vamos a tener listas cerradas, listas únicas por partido. Esto tiene una ventaja muy grande: ordena la política, permite gobernabilidad y adicionalmente hace que el ciudadano elector, cuando vaya a votar, pueda identificar claramente el eje programático e ideológico de quienes van en una lista, por ejemplo, al Congreso o a un consejo de una ciudad o de un municipio. Este es el primer gran paso que daríamos, porque también terminaría con las grandes sumas de dinero en las campañas y se generaría realmente la posibilidad de tener unos debates programáticos y unas líneas de acción de cada uno de los partidos. Adicionalmente viene el paquete de propuestas que presentó el Gobierno Nacional, algunas que coinciden con lo que fueron las preguntas de la consulta anticorrupción, temas como por ejemplo limitar el periodo de los miembros de corporaciones públicas a 3, es decir, que nadie puede estar más de 3 periodos en una sola corporación. Adicionalmente, levantar la reserva de las declaraciones de renta para que cualquier persona pueda conocer el monto y los bienes de las personas que ejercen función pública. También está previsto el extender el tipo de contratación o el pliego de contratación tipo para las entidades territoriales y para toda clase de contratos. Con eso se unifican los criterios de contratación y se acaba con esa selección amañada de contratistas que han generado grandes problemas de corrupción. Y el Gobierno Nacional presentó un proyecto que es aquel que levanta y deja la prescripción de los delitos indefinidamente. Sí. Es decir, no habrá prescripción para los delitos contra la administración pública. El corrupto podrá ser perseguido en cualquier tiempo. Estos son los proyectos que van adelante y después vendrán otros que serán elaborados por la mesa de trabajo y de concertación que arrancará la próxima semana. Ministra, ¿qué lectura hace usted del ambiente que hay en el Congreso para que realmente este pacto político se haga una realidad? La desconfianza de los ciudadanos pues es evidente, son tantos años esperando estas medidas. ¿Usted cree que hay ambiente en el Poder Legislativo? Yo creo que es la primera vez en muchos años que un tema convoca, más allá de la Selección Colombia o de los momentos de los partidos de fútbol o la fuerza que hacemos por nuestros ciclistas, es la primera vez que un tema de agenda política y de agenda pública une a todas las fuerzas que están representadas en el Congreso y que tienen parte en el escenario político nacional. Aquí se demuestra realmente que se pueden hacer consensos sobre los temas fundamentales para el país. Hay una decisión, yo estoy segura de ello, y creo que el 16 de diciembre tendremos un parte para darle al país de una normatividad muy importante para ser aplicada y luchar contra la corrupción. Hay un tema que es bastante importante y creo que fue uno de los que captó la atención de los ciudadanos, y es el tema del salario de los congresistas. Uno de esos puntos pues lo planteaba la misma consulta anticorrupción, que proponía rebajar hasta 25 salarios mínimos, el salario de un legislador. ¿Qué se habló en esta cumbre sobre este tema? Mire, la mayor preocupación en este punto, en la propuesta como estaba en la consulta, indiscutiblemente es la constitucionalidad de la propuesta, porque realmente bajo la Constitución colombiana a nadie se le puede rebajar un salario. Y además porque el sistema de los salarios de la función pública están entrelazados. El aumento para los congresistas se ve reflejado, por ejemplo, en toda la rama judicial y en las entidades de control. Entonces, pues esto requiere un cuidado mayor, porque hay que respetar también los derechos adquiridos, y por eso el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa, y es buscar congelar los salarios, es decir, que a partir de la aprobación de la reforma no se incrementen exclusivamente para los cargos
de mayor jerarquía, es decir, los de más altos salarios. Con eso no se afecta a funcionarios de nivel medio y nivel bajo en la escala salarial y se puede conseguir el propósito de un ahorro en el mediano plazo. Señora Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de la noche. A ustedes gracias por invitarnos y poder decirle al país que el gobierno nacional, que el presidente Iván Duque y que todo el gabinete ministerial estamos listos a ayudar para que este acuerdo político nacional, que tiene elementos sociales y de ciudadanía muy fuertes, pueda salir adelante y podamos dar la respuesta que la gente está esperando. Muchas gracias, ministra. Brevemente, senadora Angélica Lozano, sobre este punto, que fue uno de los más votados en la consulta anticorrupción. ¿Qué va a pasar con el salario de los congresistas? Nosotros en la mesa de trabajo vamos a defender que se reduzca a 25 salarios mínimos, porque es el mandato y el clamor de la gente, que hoy estamos en 40 salarios mínimos cuando el 80% de la gente vive con máximo 2 salarios mínimos. Insistiremos en que se reduzca a 25, pero la ministra expuso que varios tienen la opinión que es deseable congelarlo y no bajarlo. Vamos a discutirlo. Nosotros defenderemos la rebaja.